Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Hey, bienvenido, ¿cómo estás? Si quieres aprender sobre la ley de atracción, cómo funciona, cuáles son los mitos y verdades y cómo implementarla finalmente en tu vida, pues te invito a que te quedes en este video hasta el final. Vamos allá. Hey, ¿qué tal mis estimados y estimadas de YouTube? Aquí Pablo Garrido en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre la famosísima ley de la atracción. La ley de la atracción normalmente se basa en intentar atraer a tu vida bastantes cosas que a lo mejor tú quieres pedir a través del pensamiento, intentas desear, intentas pedirle a la vida a través de ese lenguaje universal las cosas que quieres implementar en ella, ya sea dinero, relaciones sociales o muchos otros factores en los cuales a lo mejor tu vida escasea. Por lo cual llegaste a este video sobre la ley de la atracción. Pues primero que nada te explico. La ley de la atracción es muy conocida por tener cierta efectividad para las personas que sí saben cómo implementarla en su vida, pero esto no es en todos los casos. Existen muchos casos en los que la gente puede desear bastantes cosas y no se cumplen. Te pongo bastantes ejemplos. En un partido de fútbol normalmente hay dos equipos, ¿no? El equipo que gana y el equipo que pierde. Ambos equipos tienen el mismo deseo de querer ganar a lo mejor el partido, eso es obvio. ¿Y cuál es la diferencia entre un equipo que es el ganador y el otro que no logra ganar el partido? Pues ya te adelanto que no es precisamente la forma en la que emplean la ley de la atracción, sino la forma en la que ellos creen que realmente sirve. Así que vamos y te explico. Para dejarte un poco más en claro, la ley de atracción, tomando como ejemplo el partido de fútbol, se basa como una prioridad de las cosas que quieres lograr. Por ejemplo, si quieres atraer a tu vida bastantes victorias, momentos de gloria, ya sea por ejemplo ganar en este caso el partido de fútbol, no va a lograrlo el equipo que mejor esté deseando más tiempo querer ganar, sino el equipo que se prepare de una manera acorde a lo que está deseando. Por ejemplo, al pedir la ley de atracción, normalmente desarrollas una mentalidad que te permite hacer todo lo necesario para poder conseguir lo que quieres. Pero hay muchas personas que solo se limitan a pedirlo sin hacer nada. Entonces aquí es muy probable que no puedan conseguir lo que realmente quieren. Entonces aquí despejamos la primera duda. ¿La ley de atracción sirve? Sí. Pero no solamente tienes que utilizar la ley de atracción, sino además también tienes que ponerte en acción para lograr tus objetivos. También bastantes personas dicen que la ley de la atracción sirve con respecto al dinero. Y ya te adelanto que sí puede ser verdad, pero también necesitas entender que no simplemente es pedir por pedir y creer que te va a caer dinero del cielo o que te va a tocar la lotería porque sí. No, la ley de atracción te permite cambiar tu perspectiva de las cosas que ves día a día. Por ejemplo, dependiendo de un tipo de mentalidad que tú tengas, a lo mejor una mentalidad de escasez, puedes estar viendo el panorama del mundo, lo que ves diariamente cuando sales de la casa, de un cierto modo. A lo mejor piensas que el dinero es muy difícil de conseguir, que siempre vas a tener problemas con el dinero o que directamente nunca vas a poder ser una persona millonaria debido a que es muy complicado para solamente una persona. Entonces, si tú te quedas en este mindset, en este tipo de mentalidad al momento de hablar de la ley de la atracción con el dinero, vas a darte cuenta que a lo mejor te empiezas a saltar ciertas oportunidades que la vida te va mostrando. Pero cuando tú tienes la ley de atracción en tu mente y empiezas a desear, yo quiero dinero, yo estoy dispuesto a cambiar mi tipo de mentalidad, mis creencias, por hacer que el dinero llegue a mi vida, pues aquí hay un gran cambio. Porque en el momento que tú lo ves de esta manera, puedes entender que el dinero aparece por medio de oportunidades que te da la vida. A lo mejor a lo que tú estás actuando para hacer una determinada actividad o resolver una determinada situación, te das cuenta que hay ciertas cosas que tú puedes realizar para que el dinero empiece a llegar a tu vida. Esto también lo acabo de explicar en uno de mis videos que subí, pero antes de que vayas a ver este video, te explico un poco más a fondo sobre esta ley de la atracción. Normalmente, y aquí hay un punto clave sobre esta ley, es que las personas creen que la ley de la atracción va a tener un gran poder solamente con sentarse un día y empezar a desear con mucha fuerza. Y es verdad que esto te puede preparar a lo mejor emocionalmente para que cambies tu foco de cómo se ven las cosas, tu mentalidad y empezar a ver las oportunidades en vez de ponerte en el papel de víctima. Pues puedes considerar cambiar algo muy importante y a lo mejor radicalmente toda tu manera de observar esta famosísima ley de la atracción. ¿A qué me refiero? Cuando las personas escuchan sobre la ley de la atracción y normalmente tienen su punto de vista sobre esta, creen que se enfoca principalmente en atraer los resultados a la vida de una persona.
pero ya te avanzo que esto no es así, porque como te das cuenta, hay muchas personas que siempre han deseado tener bastantes cosas en su vida, pero que a lo mejor no lo han conseguido. ¿Cuál es el problema de esto? Que las personas siempre intentan controlar los resultados, y esto ya lo había especificado. Normalmente tú no puedes salir un día y empezar a recoger los frutos si ni siquiera has sembrado la semilla que puede llegar a hacer crecer esos frutos. Para explicarme de una manera más sencilla, normalmente la persona quiere saltarse a la última página de un libro para poderlo disfrutar, pero esto no funciona así porque tienes que tener claro sobre qué trata el libro, el contexto, y poco a poco irlo disfrutando. Pero este es el paso que la mayoría de la gente se quiere saltar y solamente obtener los resultados, lo cual, aunque los obtenga, es muy probable que los pierdan casi que en un tiempo récord. Porque a lo mejor, y no digo que no, tuvieron un golpe de suerte con la vida, pudieron encontrar ciertas cosas que los llegaron a impulsar hasta la cima, pero si no encontraron un sistema que los ayudara a llegar hasta ahí, es muy probable que puedan llegar a caer muy rápido. Y aquí es donde entra la ley de atracción en juego, porque a continuación te voy a explicar una clave esencial para que la implementes en tu día a día, que obtengas verdaderos resultados. Para poder lograr esto, tienes que darte cuenta que aunque los resultados no son tangibles para un determinado momento y que puedas a lo mejor cultivar la semilla, hay algo todavía más poderoso. A lo mejor sí, puedes cambiar tu sistema para disfrutar lo que quieres conseguir, pero no solamente es esto va mucho más a fondo de nosotros mismos. Y esto se relaciona directamente con, así es, nuestra identidad, lo que nosotros creemos que somos. ¿Por qué? Porque normalmente tú no vas a ser una persona que atraiga dinero a tu vida si no te construyes como una persona que sabe tener una relación adecuada con el dinero. No puedes esperar a atraer relaciones sanas a tu vida si tú no eres una persona sana. Por lo cual, a tu vida simplemente vas a atraer, escúchame bien, lo que tú eres. Si a lo mejor eres una persona que se dedica, que se autodisciplina y que sabe cómo cuidarse, es muy probable que atraigas personas hacia tu vida. Si a lo mejor tienes una relación mala con el dinero, lo que necesitas hacer no es cambiar tanto el sistema o los resultados que estás cosechando, sino el tipo de persona en el que te estás convirtiendo, porque esto es súper clave. La persona en la que te conviertes es el punto de inflexión o el más importante para que atraigas ciertas cosas a tu vida. Porque no vas a poder atraer lo que tú quieres, sino en lo que tú te conviertes. Por ejemplo, si tú te adecuas a emprender ciertos proyectos, no solamente te estarás convirtiendo a lo mejor en un emprendedor, sino en una persona que está dedicada, que está comprometida a seguir adelante con su proyecto. Entonces, pasas de crear emprendimientos a convertirte en un emprendedor. Otro ejemplo, a lo mejor hay personas que en su vida quieren atraer cierta salud, cierta vitalidad a su vida. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, yo no voy a intentar cambiar mi sistema de a lo mejor comer manzanas todos los días porque a lo mejor no funcione, pero si yo diariamente, y esto puedes usarlo a través de afirmaciones o cosas que a lo mejor a ti te sirvan para crear una identidad que a ti te guste, puedes empezar a cambiar la forma en la que tú te relacionas con la salud física, ya sea por parte del ejercicio o por la comida con la que te alimentas. Por ejemplo, si tú eres una persona sana o te conviertes en una persona que se ejercita diariamente, ya puedes estar seguro de que vas a traer resultados como efecto de la persona en la que te conviertes. Porque, y esto es clave, normalmente nosotros intentamos cambiar nuestro sistema o cambiar los resultados sin cambiarnos antes a nosotros. Y no sé si te ha pasado, pero me ha pasado un montón de veces que siempre he intentado cambiar lo de afuera y me he resignado por más motivación que he tenido, por más días que siento que me he levantado con el pie derecho y le he dado con todo. Me he dado cuenta que estos cambios no perduran por mucho tiempo si realmente mi identidad no es la que cambia. Entonces, al momento que tú puedas convertirte en la persona que logra traer esas cosas a tu vida, es cuando la ley de atracción tiene mayor efecto. Entonces, esta ley no solamente se basa en querer atraer, analizar, porque esto ya es como una visualización que a lo mejor sí puede servirte si sabes emplearla como te he enseñado, y sabiendo que es mucho más importante la persona en la que te conviertes para atraer eso que directamente los medios o los resultados que quieras intentar atraer a tu vida, que simplemente quedarte quieto, estático y deseándolos con mucha fuerza, porque esto no va a tener tantos resultados o resultados a largo plazo, que estoy seguro es lo que quieres cultivar en tu vida. Entonces, como un repaso breve del video, para la ley de la atracción sí funciona, pero con los medios adecuados.
¿Cuáles son los medios adecuados? En este caso, los medios adecuados son cambiar la persona en la que te estás convirtiendo en vez de intentar cambiar lo que estás atrayendo en sí. Y con esto puede reflejarse una gran frase que escuché una vez: no intentes impresionar a las personas, intenta convertirte en una persona impresionante. Esto a lo mejor te puede resonar y espero que así sea. Así que, amigo mío, te invito a que empieces a utilizar correctamente la ley de la atracción. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo porque me ayuda bastantísimo y esto nos ayudará a que crezca nuestra familia de YouTube mucho más. No olvides que puedes suscribirte por aquí y también que te dejo dos videos recomendados, uno aquí de la ley del espejo y otro muy importante aquí sobre la técnica Arigato de Ken Honda. Espero que te haya encantado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.